buenas tardes. Mi nombre es Andrea Aguirre Barigú y el día de hoy me encuentro con Nieves Salas. Ella es activista política y tiene una maestría en educación. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema del activismo político en las nuevas generaciones. Hola Nieves, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Acá contenta de estar en tu espacio. Muchas gracias, Nieves. De hecho, muchas gracias por concedernos esta entrevista para conversar un poquito sobre el activismo político. Empezando con la primera pregunta, según tu opinión, ¿cuál es la definición de activismo político? Uy, qué pregunta. No digo complicada, pero que de repente tiene como acepciones distintas según la persona, ¿no? Para mí ser activista, en todo caso, también puede caber dentro de el ser militante o ser defensor o defensora por alguna causa o lucha, ¿no? Que también están los defensores y defensoras de los derechos humanos. Y cuando hablamos de activismo político, justamente es que queremos generar o hacer incidencia en algún tema particular, de repente en el que la persona en ese momento esté interesada. Entonces, cuando yo me refiero de repente a ser activista político, es aquella persona que ha asumido que tiene un rol dentro de la sociedad, que con ese rol puede generar cambios, es decir, se reconoce o se autodefine como agente de cambio, ¿no? Entonces, sabe muy bien que desde el rol que tiene como ciudadano o ciudadana a pie, también puede generar cambios fundamentales en la sociedad, ya sea siendo parte, por ejemplo, de una organización o de un grupo, un partido, o de repente también juntándose con otros compañeros y compañeras que tengan las mismas causas, que tengan como las mismas convicciones y pues puedan defender los espacios que le correspondan, ¿no? Porque también hay activistas políticas artísticas, entonces hacen a través del teatro, la danza, hay activistas políticos que se preocupan por los derechos humanos y pues están en manifestaciones, protestas, elaborando leyes juntos, por ejemplo, a quienes se dedican a hacer política directamente y así. Entonces, siento que una activista política tiene que ver con el asumir un rol, que es el rol de la defensa de los derechos humanos o el rol de la defensa por el buen vivir, ¿no? No solamente defenderlo, sino también promoverlo, asumir ese rol y ejecutarlo, sobre todo, ¿no? Es un título grande. Interesante respuesta. Y bueno, actualmente, ¿de qué manera ves tú que se participa políticamente? Mm, yo creo que las generaciones, yo justo hasta hace poco estaba hablando con otra amiga de esto, ¿no? Del hecho de que ya asumimos que somos adultas. Entonces, hablando de las generaciones nuevas, por ejemplo, siento que hay un poco de miedo al hablar de política, ¿no? De repente es una herencia cultural que tenemos, pues, sabiendo lo que nuestro país ha vivido en el conflicto interno armado, sabiendo lo que nuestro país ha enfrentado cuando hablamos de terrorismo, hablamos de socialismo, etcétera, ¿no? Entonces, siento que es un poco difícil cuando hablan de asumir un rol político, entonces a veces solamente se quieren autodenominar como activistas, por ejemplo, ¿no? O solo se quieren denominar como defensores o defensoras, pero no le quieren poner este otro nombre que es trascendental, ¿no? Porque es hacer política, ¿no? Y hacer política implica que tus argumentos, tus discursos, tus opiniones no solo queden en tu casa, no solo queden con tus amigos, ¿no? Sino que se expresen en el cotidiano, ya sea a través de tus redes sociales, ya sea a través de las reuniones en las que puedas participar. Esto implica también que tengas un cambio de vida, porque tu discurso no puede estar lejos de tus propias acciones. Entonces, así como puedes defender, por ejemplo, cuando hablamos de la defensa de los derechos de la mujer o la promoción de los derechos de la mujer, entonces no puedo llegar a casa y actuar contrario a ello, ¿no? No puedo tener como actitudes machistas o misóginas, que también las mujeres podemos tenerlas de hecho. Entonces, en estas nuevas generaciones, por ejemplo, siento que hay como muchas ganas de romper con lo que de repente se ha sentido como presiones en generaciones anteriores. Sí, siento que hay eso, pero siento que no se quiere asumir como una acción política, ¿no? Porque claro, al asumir que es una acción política implica que realmente tenga que salir a marchar, que tenga que salir de repente a elevar voz, juntarme con otros y otras, ¿no?
Entonces ahí siento que todavía estamos como armando un poquito eso, a ver cómo funciona, cómo junto una cosa con la otra, ¿no? A los que le llaman la generación de cristal, que me parece excelente que la gente se dé cuenta que es una generación que no va a permitir abusos, no va a permitir opresiones como antes, pero que siento que todavía no cruzan ese borde en el que esto se puede hablar de una transformación política, ¿no? Eso. No sé si te respondo con ello. Sí, perfecto. Y enlazado con la pregunta anterior, ¿qué tan importante crees tú que es el activismo político en las adolescencias y juventudes? Ay, a mí me fascina. Me fascina el activismo político en las adolescencias y juventudes. Siempre y cuando, y digo siempre y cuando, porque también es una perspectiva personal, estén las adolescencias y las juventudes no dejen de mirar su propia coyuntura y enlazándola a la coyuntura y contexto social de otros y otras, ¿no? Voy a que para romper un poco estas prácticas adultocéntricas y pensar siempre en el futuro, ¿no? Los jóvenes, siento que es una apuesta muy fuerte, es una mochila muy grande estar pensando todo el tiempo hacia el futuro. Entonces, yo me quiero formar para el futuro, o sea, yo me educo ahora para el futuro. Yo quiero trabajar para mi futuro, quiero juntar dinero para mi futuro. Entonces, siempre es como mirando al futuro. A mí me da un poco de pena eso porque siento que con ello no se vive en lo que estamos, o sea, en lo que te pasa en estos momentos, ¿no? En estos momentos, ¿quién soy? ¿Soy un estudiante? ¿Soy una activista? ¿O soy de repente una trabajadora? ¿O soy las tres cosas, ¿no? Entonces me interesa muchísimo que las adolescencias y las juventudes miren un poco hacia adentro en cómo se encuentra su generación para que no esté solamente accionando pensando en el futuro, sino para también pensar en qué es importante vivir una adolescencia y una juventud digna, ¿no? Una adolescencia y una juventud buena, una chévere, ¿no? Una divertida, una con sus derechos, una en la que los adolescentes y jóvenes LGTBIQ más no tengan que estar ocultándose hasta llegar a ser adultos, ¿no? O de repente una adolescente que ya haya definido que no quiere ser mamá, de repente en un buen camino de la vida y no tengo que estar preocupándose a ver cuántos años tengo y me quedan para estudiar, hacer mi maestría, para ser mamá, ¿no? Entonces, que el ser familia, o hacer familia sea una decisión que se tome en el camino y no tengamos nosotras las mujeres que estar pensando desde antes cómo planificamos todo hasta que llegue ese momento, ¿no? Entonces, me parece importantísimo que las adolescencias y las juventudes puedan asumir una voz grande y creo que es y les corresponde asumir esa voz. En lo particular, no estoy muy a favor de cuando se habla para que sean como los ciudadanos del mañana, ¿no? Todo el tiempo escucho eso, ¿no? Para cuando sean los ciudadanos del mañana. Es como ya son ciudadanos en estos momentos, ya tienen derechos en estos momentos, ya tienen deberes en estos momentos. Entonces, cuando escuchas a un adolescente defender sus derechos y sus deberes en estos momentos, es trascendental para generar puentes intergeneracionales, ¿no? Para vivir realmente en una comunidad donde nos tratemos de forma horizontal, donde que sea justa, equitativa, igualitaria, ¿no? Entonces, es parte de la lucha por una sociedad justa que las niñeces, adolescencias y juventudes tengan representatividad, voz y voto en esta sociedad justa. Si no, no lo va a hacer. Sí, realmente es muy importante. ¿Y tú crees que existen estos espacios adecuados para ejercer el activismo como ciudadanos y ciudadanas? ¿Hablas de las adolescencias y juventudes o en general? Adolescencias, juventudes y también adultas. Yo creo que la ciudadanía organizada tiene un rol y es importante que se asuma ese rol cuando te conviertes en un ciudadano que comparte mirada y visión con otro grupo más grande, ¿no? ¿Por qué lo digo? Cuando trabajas como servidor o servidora pública o cuando eres parte del Estado, siempre tienden a mirar de repente al ciudadano organizado como alguien que siempre está irrumpiendo, siempre está generando disputas, siempre está, pero ese es el rol que tiene, ¿no? Entonces, es difícil a veces, por ejemplo, conversar con otros compañeros que de repente digan, no, pero siempre están haciendo bochinches, siempre están haciendo, es que ese es su rol, ¿no? Mientras que tu rol como servidor o servidora pública es poder generar diálogos
poder llegar a consensos y poder establecer leyes o políticas que puedan generar que esta sociedad viva en tranquilidad, viva con sus derechos plenos, etcétera, ¿no? Ese es tu rol y ese es el rol de ellos y ellas. Entonces, ahorita, por ejemplo, siento que hay apertura para la defensa de algunos derechos, como los derechos de la mujer, por ejemplo, ¿no? Hay algunas aperturas, a veces por lo que es políticamente correcto. Nadie te va a decir en este país, o no sé si en el mundo, pero en este país al menos nadie te va a decir, no, las mujeres no tienen iguales derechos que los varones. Actuarán de repente en contra de eso, pero nadie te lo va a decir de la boca para afuera porque ya no es políticamente correcto decir que los varones son superiores a las mujeres. Entonces creo que para la defensa de algunos derechos hay espacios y eso no deja de hacerlo peligroso porque igual seguimos siendo uno de los países más peligrosos para las mujeres. Pero, por ejemplo, en otras comunidades, en otras regiones de nuestro país, están desapareciendo defensores ambientales. No están desapareciendo y siendo asesinados defensores ambientales. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos que levantan voz de repente contra una mina o que levantan voz de repente contra el ejército, etcétera, sí tienen el peligro de ser desaparecidos, ¿no? Y como no es algo que de repente le interese a las grandes economías como nuestra Lima, entonces no se escucha. Hasta hace poco nomás, creo, me parece menos de un mes, han asesinado a otro defensor ambiental acá en nuestro país. Y acá no se escucha. Entonces, como no se escucha, porque encima vivimos en un país centralista, pues es bien difícil realmente para los activistas del medio ambiente seguir promoviendo y defendiendo sus derechos, ¿no? A Máxima Acuña también estuvo muchísimo tiempo en la mira de ser asesinada o ser encarcelada porque le pusieron varios juicios encima, sino es porque otros organismos internacionales intervienen, ¿no? Para defender a Máxima. Entonces, no es tan fácil realmente ser promotora o defensora de los derechos, ¿no? De repente a veces cuando estás hablando los mismos discursos o cuando te acercas a gente o a gente que habla o piensa igual que tú, entonces dices, ah, somos muchos, pero cuando sales a las calles te das cuenta de que somos poquitos, ¿no? Que no somos tantos. Y eso de que ser tan poquitos tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uno de estos contras es que cuando suceden de repente disrupciones tipo lo que ha pasado con los defensores del medio ambiente o los defensores del agua o algún tipo de asesinato contra las mujeres o algún homicidio, ahí es donde te das cuenta que somos en realidad poquitos porque sale gente a defender los monumentos antes que las mujeres asesinadas, o sale gente a defender de repente al policía que lamentablemente también ejecutó una mala acción en lugar del señor que estuvo defendiendo el territorio por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces no son tiempos de repente tan chéveres, tan buenos. Ha mejorado, no lo negamos, porque claro, en la época de Fujimori, si alguien salía a hablar en contra de Fujimori, pues desaparecía. ¿No? Así sea de Sendero Luminoso o no lo sea, simplemente si eras de izquierda tenías el peligro de desaparecer. Ahora yo de repente puedo decir abiertamente que soy de izquierda sin temor a desaparecer, pues no lo sé. Pero antes, en la época de Fujimori, tú no podías escuchar a alguien de izquierda decir abiertamente soy de izquierda sin el peligro de que desaparezca esa persona, sea de Sendero Luminoso o no lo sea, ¿no? De eso se cogió Fujimori, de hecho, para desaparecer a mucha gente, ¿no? Y bueno, ahí está la criminalización de la protesta también, ¿no? Que es otro punto importante, ¿no? Aquellos que salen a las calles pueden ser disparados, ya hay leyes que protegen más a quienes van a disparar de repente, entonces no son tiempos tan chéveres, a pesar de que en calidad de la defensa de los derechos humanos hemos avanzado un poco, esperemos que la cosa no se caiga, ¿no? Porque también hay países que pasaron por lo mismo y las cosas se agravaron y bueno, no necesariamente mejoraron. Sí, mucha razón. Y bueno, según tu conocimiento, en los últimos años y actualmente, ¿qué tanto se ha participado políticamente? Y más ahora que estamos en fiestas del Bicentenario. Perdón, me repites que te escuché entrecortado. Claro. Según tu conocimiento y en los últimos años, actualmente, ¿qué tanto se ha participado políticamente y más ahora que estamos en fiestas del Bicentenario? ¿La sociedad en general lo dices? Claro, en la sociedad en general. Ya. La coyuntura creo que nos ha demostrado que la gente quiere un cambio,
¿no? Ya no, y con eso no te digo por un partido u otro, porque en realidad ambos partidos en estos momentos, bueno, en estos momentos no, en este momento ya ganó un partido, el otro sigue ahí tratando de ganar. Pero igual ambos no tuvieron un voto fuerte como para decir que realmente representan al país, ¿no? Perú Libre salió en la primera vuelta creo que con el 11% y me parece que Keiko salió con otro 10%. En realidad te dicen que no hay ni un 50% del país que esté apoyándolo, ¿no? En la segunda vuelta de repente se han tenido que polarizar porque uno de ellos dos tenía que salir, ¿no? Pero lo que sí te dicen es que están como cansados y cansadas de esta misma estructura. Entonces, sí creo que existe una enorme población, sobre todo una generación, ¿no? Que son los jóvenes, de repente adultos, adolescentes, que ya están como vapuleados, ¿no? Con una situación crítica de repente que estemos atravesando. La pandemia nos ha agudizado de repente nuestras deficiencias económicas, las brechas educativas, las brechas, este, ¿se fue el nombre? Bien. La cosa es que sí creo que existe unas ganas de querer cambiar las cosas. El problema es que no existe una unidad representativa, ¿no? No hay de repente un partido que represente a la gran mayoría al cual uno pudiese apostar, ¿no? Mucha gente que ha votado por Perú Libre es porque no quiere que Keiko esté en el gobierno. Y mucha gente que está votando por Keiko es porque tienen esta idea de que el socialismo no nos va a llevar a la ruina, etc. Entonces siento que la falta de unidad y la falta de un representante político que de verdad pueda asumir las voces de una gran mayoría nos suele a esto, ¿no? Sin embargo, yo estoy tranquila cuando hablamos de crisis, ¿no? Las crisis económicas, sociales y políticas son trascendentales para lograr cambios. No hay ningún cambio en este mundo, en la historia, que se logre de un momento a otro porque entra un partido o porque entra una persona. La persona ni el partido es el que cambia, no va a cambiar la situación política o la crisis de nuestro país. Tiene que ver mucho con la ciudadanía, ¿no? Entonces, si por ejemplo ahora que entre Pedro Castillo, sabemos todos y todas que va a haber una oposición tremenda, ¿no? Con Keiko y con todo el Congreso, etcétera, y que no lo van a dejar trabajar. Entonces, ahí viene también el rol de quienes hemos asumido el activismo político, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Vamos a mirar cómo lo destruyen? ¿Cómo se destruye el país? De eso se trata, ¿no? De que frente a una situación, y eso creo que es para mí el activista también, frente a una situación de opresión o de carencias, uno tome una posición y la defienda. No me lavo las manos y digo, bueno, que lo resuelvan, ¿no? Sino, ¿qué hago yo? ¿No? ¿Qué puedo hacer desde el rol que tengo como ciudadana? ¿A dónde voy? ¿No? Más allá de las marchas son símbolos nomás, ¿no? O de repente estar tuiteando cosas en el Facebook, el Internet, el Twitter, no sé. Más allá de eso es que yo hago desde mi rol como ciudadano o ciudadana. Entonces, sí creo que hay ganas de cambiar, de desestructurar. De repente todavía no hay una línea a la que quisiéramos continuar, ¿no? Pedro Castillo también nos trae como desestabilidad porque no viene de una estructura política estable, ¿no? Pero Libre es inestable, es una Cerrón, etc. Y el otro lado, pues ya es un sinfín de historia, no sé, pues de crisis, ¿no? Que representa Fujimori. Pero siento que la población está como ya, hay que cambiar esto, ¿no? Vayamos, o sea, busquemos un buen camino. Sí, entiendo. Y bueno, ¿cómo ves que ha cambiado el activismo político de las generaciones antiguas, que ahora ya son adultas, con estas nuevas generaciones? ¿Se han Ya incrementado soy la espacios antigua. se han Soy incrementado la los antigua, espacios de ya. manifestación o quizás has identificado algún otro cambio? Sí, yo creo que, mira, la pandemia ha permitido que las juventudes y las adolescencias se apropien de los espacios, ¿no? Eh, Seguro los adultos manejábamos el Twitter, pues, ¿no? Manejábamos Facebook por ahí. Y de repente desaparece, pues, los espacios a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Plantones, marchas, era
una forma de manifestar nuestro desacuerdo de repente. Y la pandemia pues hace que se cambie, ¿no? Y era como, ¿ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos, no? Y ahí las adolescencias y las juventudes nos dieron la vuelta. Pues. La utilización del Twitter, la utilización de todos estos espacios virtuales que de repente para nosotros era desconocido y que hemos tenido que adaptarnos al momento, ¿no? Como ver cómo lo hacemos. Así que sí creo, sí me parece interesante que el activismo político o de repente las chambas tengan que adaptarse a la situación y al contexto, ¿no? Que a muchos seguro te apuesto, sobre todo los adultos y las adultas, no nos gusta el cambio, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado, ya, tú crees que vas a cambiar el mundo con tu hashtag? No, no creo que cambien el mundo, pero aportan, ¿no? Aportan. Funciona. O sea, de repente a ti no te gusta porque tú no sabes usar el Twitter, pero funciona, pues resulta que sí funciona, ¿no? No para nosotros de repente, pero nosotros no estamos en ese espacio, están ellos y ellas, ¿no? Entonces sí creo que hay un cambio. Otra cosa que también ha cambiado es que, mira, cuando salió el tema de la marcha Pulpín, y la gente decía, se metieron con la generación equivocada. Y los pulpines en ese momento no eran mi generación, ¿no? Yo para ese momento ya estaba justo entrando en mi etapa adulta, por decirlo así, hablando de edades, y los jóvenes pues eran los que salían a marchar, ¿no? Y escuchabas cuando la gente decía, se han metido con la generación equivocada. Cosa que era chévere, pero a veces a mí me hacía ruido porque decía, cuando uno dice eso, para mí rompe puentes de diálogo, ¿no? Nuevamente marco distancia. Tú eres esa generación y yo soy esta generación. A mí no me van a dejar que me pisen. Tú te dejaste ya, yo no. ¿No? Entonces siento que esas frases pueden de repente ser contradictorias para el movimiento, ¿no? Contradictorias para las luchas, porque al final todos compartimos un mismo horizonte. Sin embargo, también creo que tiene su carga histórica. Mi mamá no me dejaba ir a las marchas cuando yo estaba en la universidad, me escapaba igual, pero era porque mi mamá tenía miedo, terror. No el miedo que de repente tu mamá o la mamá de alguno, bueno, ahora con lo de Inti Brian cambió un poco de nuevo eso, pero la mayoría era como, no, pues tal vez te golpean o llegues tarde. No, mi mamá tenía miedo porque en su época, cuando la gente marchaba, moría o desaparecía. O sea, mi tío Julio lo desaparecieron como 2 semanas y su esposa fue a buscarlo de carceleta en carceleta y lo encontraron gravemente herido. Tengo otro tío que tuvo que irse al extranjero, ¿no? Y así mucha gente. Entonces, por eso mi mamá, cuando me escuchaba decir, voy a ir a la marcha, mi mamá era como, no, porque mi mamá, su conocimiento sobre las marchas estaba basado en la época del terrorismo y la gente desaparecía. O mi mamá recuerda el pinochito. No sé si tú has visto el pinochito, que son esas cosas que botan agua. Ya, a veces lo sacan actualmente, ¿no? Pero lo sacan a pasear, como dicen. Pero en la época de mi mamá, los pinochitos realmente salían así, aplastando gente, ¿no? Entonces, el miedo, y claro, en esas épocas no había redes. Entonces, no desaparecían tanta gente, no desaparecían y tú podías enterarte que desapareció un mes después. Había gente que desaparecía porque los habían encontrado con un balde de pintura roja, ¿no? Así era la cosa tan fea. Pero ¿qué pasa? Ahora hay las redes, ¿no? Entonces apenas tú estás en la marcha, pasa algo y la gente comienza a grabar, todo el mundo comienza a grabar, y hay como hasta protocolos, ¿no? ¿Cuál es? Di tu nombre, yo escucho cuando dicen, di tu nombre, porque para que digan su nombre, para que lo puedan ir a buscar a esa persona. Antes los agarraban y de ahí. Entonces, obviamente sí ha cambiado, pero eso no quiere decir que no podría volver a pasar lo mismo, ¿no? O sea, acabamos de ver a Colombia y a Chile hace un par de años que han pasado justamente la misma situación. Chile está cambiando de constitución en estos momentos porque ellos tenían una constitución, que es la constitución de Pinochet, que estaba en contra de los derechos humanos de su país, y justamente hace unos años hemos visto de nuevo, ¿no? Cómo la gente salió a las calles, cómo los adolescentes empezaron la protesta y de ahí toda la gente se fue, ¿no? Entonces, y ahora en Colombia también está pasando lo mismo.
y eran gobiernos de derecha, por decirlo así. Entonces sí hay cambios, pero no, también no te dicen que las cosas van a ser así siempre de mejores, ¿no? Podemos regresar a ese momento, lamentablemente. O sea, si tienen los medios comprados, y si un gobierno tiene los medios comprados, o sea, los medios de comunicación, si los tiene comprados, y tiene comprado todos los poderes, estamos fregados ahí. Eso es algo que tenemos que cuidar bastante. Sí, y bueno, pasando a una pregunta quizás más alegre, ¿qué es lo que más rescatas de las diversas participaciones intergeneracionales de hoy en día? El transmitir experiencias y el aprender de los otros y de las otras. Me parece genial. O sea, yo misma, cuando trabajo con adolescencias, de hecho me gusta más trabajar con adolescencias que con juventudes, a veces me he dado cuenta. Eh, Porque siento que hay como un redescubrimiento del mundo, ¿no? Y que si tú generas puentes de diálogo intergeneracional, y eso es algo que le repito siempre a las chicas, es como, no sientes que estás descubriendo oro. Las prácticas de repente de estos momentos de organización, las prácticas de formación, autocuidado, son prácticas que ya tienen muchísimos años de trayectoria y que otras organizaciones y generaciones les implementaban, pero que de repente justamente al romper los puentes de diálogo no hay forma de transmitir estos conocimientos, ¿no? Entonces es como esta organización crece y nuevamente se pierden conocimientos ahí porque se va, viene otra generación y tiene que volver a aprender, volver a reaprender, ¿no? Pero ¿qué pasa si abres puentes entre una generación y otra? ¿Qué pasa si comienzas a conversar sobre cómo era antes, cómo es ahora, y qué ha mejorado y qué hay que potenciar, ¿no? Entonces me parece importante por eso y exquisito, de hecho, cuando escucho que se pueden transmitir esos conocimientos, ¿no? No solamente del mayor al menor, sino del menor al mayor también, ¿no? Porque el menor ve el mundo distinto. O sea, la pandemia a mí me ha enseñado eso, ¿no? Yo decía, sí, yo he estado en quinto año de secundaria y yo era súper chivatera, ¿no? Salía a la calle todo el tiempo. Mi mamá ha sido poco de controlarme. Entonces ha sido como ir a ver a mis amigos todo el tiempo. Soy una persona social, ¿no? Que gusta mucho estar con gente, a veces no también. Y la pandemia hizo que de repente me resguardara más en casa, pero ya era adulta en teoría y mi cabeza era, ah, ya pasé eso, bueno, no me cuesta tanto. Pero veía a las chicas que de repente estaban en quinto año y no podía yo imaginarme en la situación que estaban viviendo, ¿no? Porque de repente el ser adulto puede decir, son cosas de niños, ¿no? Es cosa de chibolos, pero no es cosa de chibolos, o sea, es algo que te pasa, es algo que tienes que enfrentar ahí, el no poder salir, el no tener voz para poder salir, el saber de que si sales, si eres menor de edad, estás bregado, ¿no? Entonces, me parece exquisito cuando se puede conversar y dialogar y reaprendes del otro, porque no con eso quiero decir que el adolescente sufrió todo su tiempo y se fue al caracho, no, sino lo contrario, creo que tuvieron que adaptar y han crecido nuevas comunidades, ¿no? Las comunidades de gamers, las comunidades o sea, en el TikTok, todas estas comunidades virtuales que para el adulto es como eso no es una comunidad, sino se ven, es que desarrollaron otras formas de comunicarse, implementaron otras formas de generar vínculos, ¿no? Ahora hay gente que se habla con gente de otros países cotidianamente y tienen vínculos, ¿no? Y está chévere. De repente para mí adulta me es difícil porque yo nunca lo he hecho o nunca me fue tan fácil hacer algo como eso, ¿no? Entonces, creo que es bonito poder conversar, ¿no? Obviamente que para conversar desde ese lado hay que romper también un poco nuestros egos, nuestras estructuras, ¿no? El chibolo no sabe nada o el viejo no sabe nada también, ¿no? Que también todos lo tenemos en la boca. Claro, sí, sí, es muy importante. Y como consejo y para ir cerrando la entrevista, ¿qué le recomendarías a los ciudadanos y ciudadanas que quieren ir más allá del ejercicio de la ciudadanía para poder generar cambios positivos en el gobierno? Conversen, conversen, dialoguen y tengan la capacidad de aprender. Creo que eso es importante.
Yo soy profesora desde el año 2002 y yo recuerdo haber estado en un colegio hablando en contra del aborto. Recuerdo haber hablado con estudiantes en contra del aborto y siempre era como una mujer fuerte, ¿ya? Pero he tenido discursos súper machistas y misóginos. Y felizmente la vida me ha puesto alrededor gente con otras sabidurías, ¿no? Y poder conversar, dialogar, ¿ah? No te estoy hablando de imponer tu idea a la otra persona, sino dialogar, escuchar al otro, eh, me ha podido abrir justamente puertas de cambio. No es fácil, ¿no? Porque yo también me mechaba. Y me acuerdo de mi amiga Nadelia, que es la primera educadora que me habló del feminismo, me meché con ella en el plan de no, exponer mi posición y la suya, etcétera. Pero cuando me iba a casa, me acuerdo que comenzaba a repensar en todo lo que ella me había dicho, y tenía 4 años más que yo, y algo había cambiado, ¿no? Entonces, conversen, dialoguen, generen espacios en los que pueden confrontar sus propias ideas, no necesariamente para cambiarlas, pero de repente sí para enriquecerlas. Entonces, cuando confrontas tus ideas con otras personas, con tu papá, con tu mamá, con gente que de repente no piensa igual que tú, vas a crecer. No te digo con eso que vas a cambiar de opinión, pero por lo menos ya vas a saber qué es lo que enfrentas también, ¿no? Yo también fui mucho tiempo religiosa, fui misionera, ¿no? Muchos años en la adolescencia estuve dentro de la iglesia, etcétera. Entonces creía en Dios sumamente. Hubo un tiempo en el que dejé de creer en Él, porque obviamente llegó el feminismo a mi vida y todas estas vainas y dije, no, Dios, el opio del mundo. Pero después no, después me reconcilié con Dios y después conversando con otra gente, con gente de otros lugares, también entendí de que uno puede tener, o sea, que uno no puede ser solo una cosa, ¿no? Que uno puede realmente poder mezclar cosas en tu cabeza cuando estas pueden dialogar también, ¿no? Creo en Dios, creo, no sé si creo en la Virgen, pero ahí tengo una Virgen a la que le tengo mucho respeto porque es parte de mi proceso de vida. Eh, y he podido también con ello aceptar parte de mi historia, ¿no? Mi mamá, con mi papá. Cuando escucho a mi mamá, por eso mi mamá es sumamente religiosa, ya no me da cólera, ¿no? Que no, cállese, el opio del planeta, ya no. ¿No? Ahora es como de repente alguien que tuvo otro camino, ¿no? Y fue por otro lado, que también quiere la paz en el mundo y que también me cuesta, hay cositas que todavía tenemos ahí, ¿no? Entonces, mi consejo es que dialoguen, que conversen, que permítanse a ustedes mismos escuchar a alguien que piensa distinto a ustedes, no con el afán de cambiar, como les digo, pero sí con el afán de crecer. Eso. Muchas gracias, Nieves, por concedernos esta entrevista. Estoy segura que hemos rescatado bastantes conocimientos y quizás tenemos una nueva perspectiva de lo que es el activismo político. Nuevamente, muchas gracias. Espero que hayas tenido un bonito día y conmigo será hasta otra oportunidad. Buenas noches.